Continuamos en el aire de la COPE 105.1 hasta las 15 compartiendo este informativo. Habíamos anunciado antes de escuchar la canción que iniciaba la columna de economía. Tengo sentado ya en la mesa a Maximiliano Cantoni, nuestro experto en economía. El que se anima a hablar de economía. El que se anima, bueno, ella es bastante animarse a hablar de economía. Para, contarnos un poquito cómo viene, bajarnos a tierra esto de la economía así como tan abstracta. ¿Qué nos trajiste para hoy? Vamos a tratar de bajarlo, ¿no? Dos temitas. Vamos a hacer un popurrí de algo nacional y algo local. De lo nacional vamos a ver un poco de los efectos de la crisis, ¿no? Que hablábamos en la primera columna, ¿no? De las medidas que se fueron tomando y ya empezaron a aparecer los primeros números, ¿no? Vamos a tratar de que estén los números, pero vamos a quedarnos con el concepto de qué está sucediendo en la economía, en el bolsillo de cada uno. Va a ser difícil retener los números, pero sí más o menos el concepto de qué está pasando en la economía, ¿no? Hablamos en la primera columna de la devaluación, de la liberalización, de regularizar todos los mercados, ¿no? Y eso claramente tiene efectos económicos y sociales muy fuertes, ¿no? El primero dato que apareció, todos son por consultoras de renombre a nivel nacional y por el mismo INDEC, informes oficiales, los que vamos a tratar de exponer acá. El primer dato que apareció fue el miércoles pasado, fue la inflación, ¿no? La inflación del mes de enero, que si sumamos diciembre y enero, estamos hablando de una inflación del 51%, ¿no? De que aumentaron los precios, lo que antes valía 100, hoy se estaría consiguiendo en el promedio en el mercado, se estaría consiguiendo 151, más o menos, ¿no? Más o menos, sí. Hay valores como la canasta de alimentos que aumentó más, hay otros que no. Estamos hablando, todavía no aumentaron los servicios, la luz, el gas, la salud, educación mismo, cuando vengan en marzo con todos los aumentos, que siempre es una época inflacionaria y fuerte. Es algo que los salarios y los ingresos de cada uno rara vez hayan aumentado, o capaz algún caso puntual, pero creo que la gran mayoría en estos 2 meses no aumentó en esta cuantía, ¿no? No, vienen siempre muy por detrás los aumentos. Claro, y siempre se explica con la inflación o la versión oficial neoliberal es que los salarios son los causantes de la inflación, ¿no? Acá queda totalmente rebatido de que acá hay costos dolarizados con la devaluación del 120% y más también, que se fue ajustando mes a mes, esos ajustes micros que se van haciendo. Con costos dolarizados, como decíamos, querer mantener los márgenes de ganancia dolarizados, ¿no? En el mismo nivel, generaron o querer venderlo acá, lo mismo que se vende en el mercado internacional, hacen que los productos y sin control del Estado, ¿no? Se traslade todo a precios. Y se fue trasladando, y la cuestión es hasta cuándo se resiste el bolsillo a seguir pagándolo, ¿no? No estamos hablando de cuestiones básicas como es la alimentación, ¿no? Así que estamos en un momento de puja distributiva muy fuerte, que nos viene engañando por goleada, ¿no? A los trabajadores, lo que vimos de un ingreso fijo, se están recomponiendo esa tasa de ganancia que también hablamos en la primera columna, van por todo y por más, ¿no? Y ahí el límite que le ponen desde los gobiernos ejecutivos nacionales principalmente es muy poco, ¿no? Acordémonos de la ley de góndolas, ya no está más, un montón de medidas de los supermercados que existía con Prenacional ya no existen más, ¿no? Así vemos que a partir de la inflación vemos también la canasta básica de alimentos, ¿no? Las canastas que miden tanto la indigencia como la pobreza, ¿no? La pobreza, para no ser pobre, se mide un umbral que hoy está más aproximadamente en 600.000 pesos. Hay que una familia de 4 integrantes debería ganar 600.000 pesos para no caer en la pobreza. Esa canasta tiene tanto alimento como vestimenta, transporte, educación, salud, ¿no? Son los grandes rubros que están contemplados, que si ganas menos de 600.000 pesos una familia es considerado pobre. Y después está la canasta de indigencia, que es solamente la canasta alimentaria, que para estas mismas 4 personas estamos hablando de 285.000 pesos promedio, ¿no? 285. Solamente para alimentos para 4 personas, 2 adultos y 2 menores, ¿no? No, pienso que se anunció el salario mínimo hace ayer o antes de ayer, que está muy por debajo ese nivel de indigencia. Totalmente. O sea, ya es salario de indigencia. Totalmente. Sí, hasta el mismo salario formal, ¿no? Muchas veces, o el informal también, no llegan a esos valores.
lo mismo la jubilación, que da totalmente el costo laboral que hablan las empresas y habla el mismo presidente Milei. Hoy dice que no es un problema en la cuestión del salario porque ya está totalmente por el piso y la cuestión de la desregularización no va por el costo, sino por ir perdiendo otros derechos, ¿no? Entonces no lo ve como hoy una necesidad, lo dijo en una entrevista de esas que da habitualmente, que el costo laboral hoy no es un problema. Veamos con qué visión, ¿no? No es un problema es un problema para el trabajador, claramente es un problema, pero él lo ve del otro lado, ¿no? Se posiciona claramente del lado de enfrente que no es un problema para el sector empresarial o para los intereses corporativos que él defiende, ¿no? Para la economía macro sería lo que él está defendiendo un poco, ¿no? Esto de estabilizar, no sé. Sí, a ver, también salarios bajos genera que no haya una actividad económica, el poder de compra y ese círculo de consumo que también se genera, también es un problema también, ¿no? Porque genera mayor inactividad, hoy estamos hablando que en 2 meses esta crisis generó que en la compra en supermercados, alimentos básicos, compras básicas, disminuyó un 6%, ¿no? 6% en 2 meses, la consultora de Esencia lo plantea, que fue disminuyendo. Y eso es un círculo que va mes a mes, no hay una perspectiva de darse vuelta, ¿no? Y eso es mayor crisis, más cierre de empresas también, que también es un dato que se ve reflejado en la realidad, más desempleo, menos ingresos, menos consumo y así. Es como la rueda, pero hacia atrás. Exactamente. Para el otro lado. Un círculo vicioso, ¿no? En vez de virtuoso, de que se vaya mejorando, es un vicioso, se plantea de que lo que está sucediendo. Bien. Entonces, vamos a los precios, de ahí fuimos a las canastas y vamos a pobreza, ¿no? Ahí estamos hablando que, según el dato de la UCA, ¿no? Un informe que presenta todos los gobiernos oficialistas, dice que están mal medidos y la oposición dice que está bien medido, pero bueno, es un informe que se presenta trimestralmente, la UCA, la Universidad Católica, y plantea de que 6 de cada 10 familias en la actualidad están bajo la línea de la pobreza, ¿no? 6 de cada 10. 6 de cada 10 o sea, 60%. 60%, un poquitín menos pero redondeando, 6 de cada 10 familias, y en estos 3 últimos meses, 4 millones de personas se incorporaron a la pobreza, ¿no? Tuvieron ingresos que antes estaban por arriba, con toda esta cuestión inflacionaria, de pérdida de empleo, de precarización, cayeron en la pobreza. Y en total son de los 50 y pico millones de personas que viven en la Argentina, 27 millones de argentinos y argentinas son pobres, ¿no? Y la otra cosa es la indigencia, ¿no? Que los que no logran a comprar los alimentos, estamos hablando de 3 de cada 20 argentinos, un 15% de los argentinos no tienen ingresos para comprar lo mínimo de calorías para alimentarse, ¿no? Dato súper preocupante y alarmante, ¿no? Estos valores, estamos hablando del 2001, valores superar el 50%, que es por la licuación de los ingresos, ¿no? De planes sociales, ingresos de subsistencia, economía popular, son cuestiones que el mismo mercado formal, ¿no? Vamos a hablar ahora, si avanzamos, que el mirador de la actividad económica, del trabajo y de la economía, el MATE, un instituto de renombre a nivel nacional, calcula que en el mes de enero los ingresos formales promedios cayeron un 14%. En un mes solamente. En un mes. Los ingresos formales, el 14%, ¿no? No hablamos del sector público nacional y provinciales también, ¿no? De todas las provincias que también cayeron, y el informal está por debajo. Un dato para compararlo de la brutalidad del dato y lo récord que es esto: en la crisis del 2001, en 14 meses se llegó a reducir un 29%. ¿Bien? Acá en un solo mes, la mitad de lo que sufrieron los ingresos de la población en la crisis más grande del último siglo, ¿no? En un solo mes, la mitad del ajuste que se hizo en 14 meses en plena crisis, ¿no? Eso está siendo muy acelerado todo, de un mes a otro. Muchísima la diferencia en el bolsillo, en ir a comprar cualquier cosa al mercado y que te salga 4 veces más, o que no tenga, o sea, ya, a veces pasa que no hay punto de comparación, porque no sabes como, y esto estaba más barato, está muy caro ahora, claro. O sigue estando barato, entonces lo tengo que comprar ahora porque después no lo voy a poder comprar. Es como y que perdés las referencias. El proceso inflacionario es eso, que perdés la referencia de los precios. No sabes qué es barato, qué es caro, si comprás hoy o lo comprás dentro de 3 días. Eso es la incertidumbre que genera. Y esto de
tener que comprarlo porque es básico, la leche de los pibes, alimentos que tenés que, el arroz, el fideo, la cuestión es básica, y no hablemos de bienes más suntuarios, no de primera necesidad, pero lo de primera necesidad está aumentando desbocadamente, y lo que pasa es que se compra, llegas al cajero, a la caja, y la factura, el ticket es desorbitante, y tenés que comprarlo, y capaz no tenés mes, no tenés ingreso para lo que queda del mes, ¿no? Es totalmente alarmante, y la rapidez es algo claro, ¿no? Otro dato también me pareció interesante de este mirador de la economía es que el salario promedio, hablamos primero del salario mínimo, ¿no? Que no alcanzaba ni en la canasta básica, pero el salario promedio de la economía no está alcanzando, está un 21% por debajo de la canasta total de lo que contiene educación, ¿no? Un 21%. Un trabajador formal promedio está ganando por debajo de la canasta total, cuando en el 2015 sobraba el ingreso. El salario promedio estaba por encima de la canasta total de pobreza, estaba un 37% arriba, ¿no? Entonces, alguien se está quedando con los ingresos que antes teníamos, ¿no? Y es esta distribución del ingreso que estábamos hablando, que se está haciendo más regresiva, no con este gobierno, no empezó con este gobierno, pero sí con este se exacerbó a una velocidad escalofriante, ¿no? Después, hoy del dato fresquito de hoy, también para ver lo brutal de todo lo que está surgiendo, es el ajuste de la inflación, ¿no? Se va a ajustar en marzo un 27,18%. ¿No? Esto es la fórmula de ajuste que viene históricamente, dio con la inflación del trimestre anterior, dio que tienen que ajustarse un 27%. ¿No? Cuando para ese trimestre de marzo, abril y mayo se estima que no va a estar en la inflación 60-70%, ¿no? Entonces queda totalmente desfasado y desactualizado. Cuando empezaría a impactar este proceso inflacionario, ¿no? Cuando se contemple la inflación de enero, febrero y marzo para la fórmula, seguramente van a plantear una nueva fórmula y van a perderse todos estos meses que los jubilados son siempre los que lo terminan pagando, ¿no? Pregunta, porque no tengo el dato. ¿Cuánto cobra un jubilado mínimo hoy? Y está hablando, ahora con este aumento irían a 180, está en 180. Y lo que no se ajusta tampoco son los bonos, ¿no? Otro dato importante, que como este desfasaje que había entre el gobierno anterior, daba un bono, ¿no? Para compensarlo, ¿no? Sí. Este gobierno dice que lo va a mantener, pero queda desactualizado, no aumenta el valor, ¿no? No dice cuánto va a aumentar, y si lo aumenta seguramente va a ser por debajo de inflación. Entonces es otro dato también que dice, bueno, mantenemos el bono, pero mantener el bono de 50.000 pesos el año pasado no es lo mismo 50.000 pesos ahora, ¿no? Eso también es muy alarmante. Después el salario mínimo, otra cuestión que también está relacionado, porque hay planes sociales que están atados ahí, lo mismo que con el salario con la jubilación, la UH también está relacionado, ¿no? Eso también en cuenta que no es solamente la jubilación, sino la asignación universal por hijo, se ajusta por la misma fórmula. Porque van a un porcentaje del salario mínimo. Exactamente. Sí. Ahí serían el progresar, las becas, el potenciar trabajo con el salario mínimo, ¿no? Estamos hablando que va a aumentar un 30%, ahora lo estipularon en el primer trimestre, y estamos perdiendo un 25% de ese valor de referencia. El salario mínimo es de referencia, ¿no? Sí. Y que ajustan las jubilaciones que no tuvieron los 30 años de aporte, ¿no? Ajustan por el salario mínimo, ¿no? Y también impuesto a la ganancia, si aumenta menos el piso, y eso más personas terminan pagando el impuesto a la ganancia, ¿no? Es otro sector social. Claro, pero se mantiene bajo el piso y van entrando cada vez más personas. Sí. Si tu salario aumenta más que este 30%, más personas van a entrar a pagar ganancias. Eso pinta un escenario del deterioro social y económico que estamos viviendo, ¿no? Acelerado. Son datos crudos, hechos científicamente, ¿no? Que plantean que estamos en una dinámica que es totalmente regresiva y que demuestra este deterioro que se está viendo, ¿no? Que cada uno lo sufre en su bolsillo. Bueno, ahora se está viendo los primeros datos de cómo estamos en la economía crujiendo, ¿no? Ante esta retracción del Estado, del gasto público, ¿no? Obra pública. Son un montón de medidas que se fueron tomando y que hacen que las perspectivas no sean lo más positivas, ¿no? En el futuro, ¿no? Bien. Esa sería las buenas noticias que tenía para plantear, comillas, ¿no? No, está bueno este recorrido para ir acomodando un poco, ¿no? Las ideas y esto de, bueno, porcentajes, cómo nos cae a nosotros esto, ¿no?
bueno, uno dice, no, bueno, el 20%, el 15%, y quedan ahí como números totalmente abstractos. Claro. Pero bueno, esto de ir comparándolos está bueno. Y fundamentalmente con lo que sale del bolsillo de cada uno, porque no es lo mismo lo que consume un jubilado, que es casi todo en medicamentos o en alimentos, ¿no? Es eso lo que consume, no es la misma la canasta que tiene un jubilado que lo que tiene una familia con 2 hijos que van a edad escolar, ¿no? Claro. Entonces, si los medicamentos aumentan más que eso, el jubilado va a tener su canasta de bienes de consumo, va a tener una inflación más alta que la que tiene una familia